Sí, buenas tardes. Como lo hemos hecho todos, debemos comenzar agradeciendo esta gran oportunidad que hemos tenido de volver a Guatemala, con ocasión de este 20º Congreso Iberoamericano. Y como comentaba hace un ratico, ha resultado magnífico, excelente, como han dicho, porque efectivamente se trabajó mucho para eso. Yo creo que desde hace un año aproximadamente han venido afinando los detalles y necesariamente para que algo resulte bien lo que hay es que trabajarlo. Y de una u otra forma ustedes mismos lo están apoyando por el hecho de asistir, participar y así. En el caso de Venezuela es la segunda intervención que tenemos. Ya en la tarde de ayer lo hizo mi profesor Oscar Hernández Álvarez, y en este momento me corresponde. Lamentablemente, como diríamos, es el país que, aun cuando quizás no todos lo han visitado, por las circunstancias lo conocen. Y en ese mismo sentido, debo igualmente señalar que antes que establecer algunos factores, ¿verdad?, que no necesariamente nos involucran, porque somos académicos, yo particularmente no participo del ejercicio libre de la profesión, tampoco de la magistratura. En el país, al menos al no estar vinculado con los partidos políticos, uno no puede ser juez. Eso a mí me lo demostraron en 25 años que tengo de graduado. Y yo lo he respetado. No voy a ser político para ser juez. Pero sí puedo ser académico, y como académicos somos objetivos. La libertad de cátedra nos permite decir las cosas como son y darle a cada cual lo que le corresponde. Y enseñar a que efectivamente los estudiantes aprendan bien estas disciplinas de derecho social. Ya ubicándonos en concreto en el tema, participamos del último tema sobre derecho colectivo. Tema este que igualmente estaba vinculado con los aspectos que fueron tratados en la mañana. Especialmente Mansueti hizo la referencia en cuanto a los sindicatos, la evolución, la circunstancia actual. Y mi enfoque está más relacionado con Venezuela, ¿verdad?, como tal, o sea, uno de tantos países en el mundo. Hay algo que igualmente quería destacar, que en el caso de Guatemala es relevante que bajo las circunstancias actuales han demostrado lo que podríamos identificar como una madurez política. Porque incluso ustedes estarán enterados que hace poco eligieron un nuevo presidente y casi en el mismo momento estaban juzgando la gestión del anterior. Y eso solo se hace cuando en los países hay Estado de Derecho, hay plenas convicciones democráticas, y eso es verdad, es muy importante, porque igualmente eso permite que no solo los derechos civiles y políticos, sino derechos sociales, como en concreto los derechos de los trabajadores, igualmente puedan garantizarse. Tenemos un planteamiento que, digamos, en atención al tiempo nos va a permitir es aproximarnos con lo que representa la libertad sindical. Pero es muy importante, como conocen, que en el libro de las memorias del Congreso están los trabajos. Y no solo eso, sino que, aun cuando creo que ahí no está indicado el correo, hoy día no somos invisibles, en la sociedad global nos pueden ubicar por la web. Y alguna aclaratoria, igualmente, yo creo que todos los que hemos participado estamos dispuestos a atenderla. En todo caso, para abordar el tema, como ustedes pueden ver cuando revisen las memorias,
Nos hemos planteado un esquema donde un primer aspecto guarda relación con el sistema de fuentes en el ordenamiento jurídico laboral venezolano y las normas internacionales del trabajo sobre libertad sindical. Un segundo aspecto, particularidades de la libertad sindical en Venezuela. Tercero, reseña de la aplicación de las normas internacionales del trabajo sobre libertad sindical en Venezuela conforme la OIT. Y unas conclusiones. En cuanto a la introducción, he destacado unos aspectos. Primero, generalmente cuando nos hacen referencia a las normas internacionales del trabajo, pensamos en los convenios OIT. Y es cierto, pero no todas las normas internacionales del trabajo están representadas por esos convenios, porque igualmente instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros más, comprenden normas relacionadas con el trabajo y son de origen internacional. En concreto, es conveniente destacar que la libertad sindical es un derecho fundamental en el trabajo. Incluso ese ha sido uno de los temas que se ha abordado en este Congreso. Creo que la delegación cubana hizo ese enfoque, y así como es el caso de la no discriminación, la abolición del trabajo forzoso y la prohibición del trabajo infantil, la libertad sindical es un derecho fundamental en el trabajo. Y bajo esa terminología responde a una declaración de la OIT de 1998. Y claro, eso tiene base en unos convenios OIT que lo son el 87 y el número 98. Necesariamente las normas internacionales del trabajo, y entre ellas las relacionadas con la libertad sindical, es importante cumplirlas, porque efectivamente eso garantiza la normalidad, el equilibrio, ¿verdad?, necesario en las relaciones de trabajo. E incluso hay estudios que han establecido, sobre todo en el marco de los de estos acuerdos de integración, que prever su cumplimiento no necesariamente representa más erogación o gasto, porque en definitiva lo importante es garantizar los derechos de los trabajadores y en ese sentido que efectivamente las relaciones de trabajo se desenvuelvan como corresponde. Dentro de ese esquema tenemos previsto el marco jurídico en cuanto a la libertad sindical. Ya hemos identificado que hay instrumentos internacionales sobre derechos humanos que comprenden la libertad sindical como tal. Igualmente lo reflejan otros instrumentos en específico, pero más concretamente los convenios OIT. Y en el ordenamiento venezolano, la Constitución así lo establece. Por otra parte, también contamos con otros instrumentos como la Ley del Trabajo y su reglamento. La última Ley del Trabajo fue aprobada por el Ejecutivo en 2012. Hago la salvedad porque no responde a un instrumento legislativo. Fue un decreto ley gubernamental definiendo lo que a partir de ese momento debía entenderse como ley del trabajo. No fue objeto de mayor debate, ha sido aceptado por unos y otros como ley del trabajo. En cuanto a las particularidades de la libertad sindical en Venezuela,
Es importante destacar, como igualmente se abordó esta mañana en el tema sobre el derecho de asociación o los sindicatos, la libertad sindical es un aspecto de la libertad en sentido amplio. Y en principio es muy importante garantizar a las personas su libertad personal, ¿verdad? En todo el sentido, garantizarle su integridad, porque eso significa que la persona tendría un libre tránsito, tendría una libertad de expresión, e igualmente la posibilidad que, si esa es su intención, asociarse o no en sindicatos, con las consecuencias correspondientes, que asumamos que necesariamente es favorable, aun cuando, como decía esta mañana el doctor Bejarano, lamentablemente para las empresas la existencia de contratos significa como algo negativo. Pensemos que igualmente sea porque a veces no hay la adecuada orientación. En Venezuela contamos con un programa, con organizaciones no gubernamentales, como decir Provea, un observatorio venezolano de conflictividad social y tantas otras más, con base a las cuales efectivamente identificamos dónde está la base de los problemas. Porque de otra manera, si ustedes atienden a la información que a veces trasciende, sea buena o sea mala, si es muy buena, eso no es cierto, y si es mala, posiblemente no es exactamente lo que corresponde. Pero el caso es que en cuanto a los derechos de los trabajadores, probablemente no es el problema más serio, porque frecuentemente hay aumentos de salario, y en cuanto son aumentos que no son suficientes, eso contenta a muchos, y se hacen de mayor ingreso, pero un menor rendimiento para adquirir, ¿verdad? El poder adquisitivo ha estado disminuyendo. Pero lo cierto es que en el caso de los órganos de control de la OIT, concretamente el Comité de Expertos de Aplicación de los Convenios y Recomendaciones, el Comité de Aplicación de Normas Internacionales, el Comité de Libertad Sindical, se deja constancia que tenemos dificultad en ese sentido, porque incluso en la vigente ley de 2012 se destaca que los trabajadores tienen un rol protagónico. Y claro, mencionar que es un rol protagónico nos puede llevar a pensar que son los trabajadores los que definen qué hacer. Incluso la persona que en el momento está a cargo de la presidencia de la República, algunos lo identifican como presidente obrero, porque claro, fueron trabajadores, dicen identificarse con los trabajadores, pero en la práctica habría que ver en qué medida a los trabajadores se les garantiza o no lo que corresponde. Y bueno, desde el punto de vista de la libertad sindical hay sus dificultades, porque es que esa libertad sindical no solo involucra a los trabajadores, también a los empleadores o patronos. Ellos igualmente están en el derecho de asociarse y defender sus intereses. Y en el caso de Venezuela, si bien los trabajadores tienen múltiples organizaciones, los empleadores tienen una organización central que se identifica como Fedecámara. Y los dirigentes de esa organización han tenido, yo llego a pensar, o efectivamente es así, han tenido problemas más serios que los mismos trabajadores. Porque posiblemente los trabajadores han tenido, ¿verdad?, el amparo del Estado y en alguna medida, ¿verdad?, podrían estar más tranquilos, pero los empleadores, en la medida que el orden económico se plantea diferente, se ven, ¿verdad?, en dificultad. Pero lo importante ante todo eso, en definitiva, los derechos deben ser garantizados, la libertad sindical es un derecho fundamental en el trabajo, y para que exista el equilibrio necesario, tanto los trabajadores como a los empleadores, debe garantizársele esa gama de derechos, y todo dentro del marco de una convivencia democrática y en un marco de paz. Mayor detalle, como les digo, encontrarán en el libro de memoria. Ya el tiempo terminó. Buenas tardes.